A Ginsburg le gustaba mucho eso de armar un buen grupo de amigos para pasarla bien, básicamente, y laburar juntos. Y la verdad que era bárbaro, porque ellos sí la pasaban bien. Y Ginsburg y Adolfo eran como hermanos y a la vez como unos amigos muy jodones. Y con Carlos también, ¿no? Y bueno, si bien Carlos era la parte, Ulanowski era la parte seria, siempre terminaba desbandando y siempre le buscaban un personaje. Él hacía un personaje de un payaso triste que era muy divertido, Carlos. Y bueno, Adolfo hacía de un viejo, y Jorge también, y Mario O'Donnell, que era periodista, la terminaron haciéndose una periodista brasileña. Y también llamó Quique de ONCE, asegura que los ovnis no van a venir nunca a la Argentina porque acaso la sigla OVNI no quiere decir objeto vacuno no indexado. Desde una radio que tiene un estilo más bien cercano a la política y la economía, ellos hicieron un programa que fue bárbaro, y que rompió y que fue escuchado desde ese lugar. Fueron 2 años nada más, pero digamos, se destacaron mucho. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, ya nos saludamos. ¿Solito? Bueno, ayer, no sé si vieron en algunos noticieros de televisión una nota trascendente que apareció un yacaré viajero. Apareció en Costanera Norte. Apareció un yacaré viajero. Todo el mundo. El éxito de Alejandro Dolina en Radio El Mundo con Demasiado tarde para lágrimas devolvió la presencia del público a los estudios de una radio. Cuando empecé a hacer este programa que estoy haciendo ahora. Y eso fue en 1985. Hubo un pequeño intento en Radio Belgrano durante la dictadura. Empezamos un sábado a la mañana medio escondidos con Castelo, Fernando Salas, etc. Y nos echaron. Nosotros duramos, creo que 2 o 3 sábados y un día viene un tipo y nos echó, ¿no? Muchos no les gustamos nosotros, pero no por libertarios y no por tontos. Buenas noches, ¿cómo le va, Dolina? Buenas noches, Alejandro Cisterna. Buenas noches, esto es, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda la familia, Dolina? Discúlpeme, después le pregunto en todo caso. Yo estoy acá ubicado en el Camino del Buen Aire. ¿Y los coequippers, los elegiste vos? No, yo casi no elegí a ninguno hasta ahora. Que fueron todos resultados de la casualidad, porque en realidad el primero de ellos, Adolfo, me eligió a mí, no yo a él, porque él consiguió el espacio y la posibilidad de hacer el programa fue él. Incluso yo no quería hacer el programa con él solo. Yo casi había exigido la presencia de otra persona más, me parecía que 2 éramos muy pocos, y básicamente yo quería que estuviera Fernando Salas con nosotros. Y me engañaron. Y del engaño participó el mismo Fernando. Fernando Salas, hasta último momento, me decía que él iba a participar, grabó un piloto con nosotros. Y después me enteré que nunca había pensado en participar, que no podía realmente. Incluso lo veía diariamente porque él era funcionario de Radio El Mundo, que fue donde empezamos nosotros el programa, ¿no? Y ahí fui con Castelo. Stronati era el locutor de turno allí. Ah, mirá, vos, cuando Castelo empezó a hacer televisión, empezó a ir poco. Y después ya abandonó el programa. Y ahí yo quedé con el locutor de turno, que era Stronati. Así que no lo elegí. Fue un venturoso resultado. Para Stronati sobre todo. De la casualidad. Para Stronati no sé, para mí sí, yo estaba muy contento. La renovación de los programas deportivos tuvo como impulsor a Víctor Hugo Morales, primero desde Radio Mitre con Sport 80 y luego desde Radio Continental con Competencia. Cambió la forma porque el origen de Sport 80 es el origen que lo hacen Diego Bonadeo, Lujambio, Eguía, Ibarra, que es esa discusión libre, que no tenía nada que ver con lo que había propuesto Muñoz siempre, que era la uniformidad en la opinión, una cosa muy precisa, muy corta, muy breve de las conexiones, no profundizando en la opinión, pero mostrando
un despliegue impresionante. Yo creo que Sport 80, a partir de eso que te mencioné, que fue un programa de 1 hora primero, y después se expandió y vino a ser transmisión, cuando lo traen a Víctor Hugo y cuando se incorporan Niembro, Araujo, Paenza y arman todo ese equipo que para mí marcó el cambio fundamental. Y la gente fue cambiando al compás del enorme relato de Víctor Hugo y de una opción donde había opiniones diferentes. Y después, en cuanto al relato, todo es la influencia, la huella y lo que significó ese relator que vino de Uruguay, que empezó a decir cómo imaginaba él que Gareca o Brindisi lo insultaban a Lustó, le pedían que no le echara a un tipo, e inventaba esos diálogos o agregaba las cosas esas poéticas que solamente se le pueden ocurrir a este hombre. Y bueno, ahí me parece que vino la gran seducción de todo el pueblo futbolero por Víctor Hugo y ahí está, la historia está en eso. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tentativo a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta. ¡Gol! En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el caído tanto inglés. Argentina 2, Inglaterra 0. En el próximo bloque, el debate sobre una nueva ley de medios audiovisuales y el futuro de la radio. La revolución tecnológica de las computadoras e Internet ampliaron notablemente los recursos de las radios. La participación de los oyentes en los programas, que había comenzado en los años 80, se profundizó. Se fue incorporando con el tiempo y cada vez, hoy el mail, y antes, te digo, tiene que ver también con un problema tecnológico, ¿no? Antes era imposible, tenías 2 teléfonos para producir y dejarle ese teléfono a los oyentes era una locura. Es decir, a mí me pasaba como productora que iba corriendo a marcar el teléfono de alguien para llamarlo y sacarlo al aire y me salía un oyente explicándome, criticando o apoyando. Y era una locura para el productor. Tenía 2 teléfonos que vos rezabas para que funcionaran y a veces levantabas y era un oyente que obviamente lo tenías que atender con mucha amabilidad porque no le ibas a cortar. Pero hoy justamente el progreso tecnológico hace que los equipos de producción tengan internet, tengan mensajes de texto y haya teléfonos exclusivos para los oyentes, que antes, en la década del 80, no existían. Me acuerdo, Radio Mitre era cassette, en donde cada cassette tenía una publicidad y el operador iba poniendo cassette por cassette, iba poniendo cada una de las publicidades. De ahí pasa a la computadora, donde la tanda ya estaba cargada. Por lo tanto, era solamente hacer un clic y salía toda la tanda. De ahí, en la 100, por ejemplo, que nosotros somos los que empezamos a hacer el autocontrol. El autocontrol es, no tenés operador, vos pones tu propia música. Teníamos, en un primer momento, teníamos CDs y además la música cargada en la computadora. Hoy toda la música está digitalizada, ¿no? No existe más poner un CD, a no ser que sea algo nuevo, que todavía no lo bajaste en la computadora. Pero también fue un cambio fuertísimo. En 1995, Daniel Haddad se adjudicó, mediante una irregular licitación del Menemato, la frecuencia de radio municipal. Convertida en Radio 10, esa emisora fue el primer paso del grupo para liderar la audiencia junto a la FM La Mega. Teóricamente, la ley permite que en la administración de las frecuencias el Estado Nacional asigne o reasigne frecuencias. Pero una cosa es lo que se permite y otra cosa es lo que se hace. En general, salvo por cuestiones de interferencia técnica, nadie le quita a otro la frecuencia porque eso tiene un valor de marca. Y además hay frecuencias que se escuchan mejor que otras, según la ubicación en el dial. Una de las mejores, si no la mejor frecuencia de la Argentina, era la 710. Porque era una frecuencia que se considera frecuencia liberada, es decir, no hay otra frecuencia 710 en todo el país.
entonces podía tener la mayor potencia. Siempre fue radio municipal, siempre, hasta el gobierno de Menem. Menem, a través de una resolución del CONFER, le quita esa frecuencia a la ciudad de Buenos Aires, a radio municipal, y le otorga otra, actualmente la 1110. Y lo que hace es poner en venta, o licitar, mejor dicho, la concesión de esa radio. Se arma un grupo económico con el juez Salvi, con Sofovich, con Tinelli, y son los que se quedan con la radio. Después, ese grupo económico se deshace, bueno, y va pasando por 2 o 3 manos hasta conformar la actual Radio 10. Ahora, se podría haber licitado la 1110, que en ese momento era Radio Argentina, que había quebrado y que dejaba su frecuencia libre. Pero el valor económico de la 710, entonces imagínense ustedes que por un pliego de licitación, a lo mejor de 10.000 pesos, otorgaron una radio que no solo se escucha mucho, sino que luego se vendió en 14 millones de dólares. Así que es un negocio redondo. Y esto lo repitieron en muchos lugares del país. Con el objetivo de organizar más democráticamente el aire, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en marzo de este año un anteproyecto de ley de medios audiovisuales que prevé reservar un 33% del dial para las organizaciones sociales y otro tercio para el Estado. El nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual se basa en el Pacto de San José de Costa Rica y en los tratados de derechos humanos, incorporados a nuestra Constitución en 1994, pero que todavía no se reflejan en las leyes que regulan la materia. ¿Por qué se regula la radiodifusión? Porque se utiliza un bien público, que es el aire, para transmitir. Como ese bien es escaso, porque solo entra en determinada cantidad de frecuencias, tiene que haber una regulación que determine cuánto dura una licencia, cómo se la obtiene, cómo se la pierde y cómo se renueva en beneficio de otro. Entonces, básicamente lo que hace el nuevo proyecto es incorporar derechos, ampliar la base sobre la cual se van a adjudicar licencias. Esto significa incorporar a todos los actores posibles. La relación entre la política y los medios siempre es una relación de tensión. Ningún político quiere que un medio hable mal de uno. Y los medios siempre quieren fijarle la agenda pública al político. Ni los gobiernos tienen que censurar, ni los medios pueden reemplazar a la política. Pero esto no es para el oficialismo, esto es para el oficialismo y para la oposición. Entonces lo único que vale es una regulación democrática. A mí me parece que el día que nuestro país tenga una ley de radiodifusión va a ser el día de que la clase política o el sistema político dé un síntoma de madurez. Pese a la variedad de ofertas de medios que multiplican los atractivos de la imagen, la radio del siglo XXI está lejos de su decadencia. A casi 90 años de aquella locura de estudiantes radioaficionados, la radio argentina mantiene la magia. Con la irrupción de la FM y de algunas FM marcó un rumbo que se mantuvo como statu quo y a partir de allí no hubo muchas modificaciones, y yo creo que es uno de los desafíos que tiene la radio, cómo pensar en este siglo XXI, ya casi consumida la primera década del siglo XXI, cómo pensar en una nueva forma estéticamente hablando de expresión. Ese es todavía una zona, o es una zona que no está definida, pero que va seguramente a producir cambios próximamente, tanto en la amplitud modulada como en la frecuencia modulada. Y el tercer aspecto en esta pregunta de cómo veo la radio hoy tiene que ver con que se han licuado las diferencias entre amplitud modulada y frecuencia modulada. Hoy un chico que arma una radio en su PC con una transmisión a lo mejor abreviada de 6 horas, sale al mundo a competir con la BBC de Londres. Este es un fenómeno inédito en cualquier medio. Me parece que Internet es una herramienta que, más allá de lo que pueden pensar algunos ortodoxos de la radio, creo que le da a la radio otro impulso. Me parece que
Internet incluso ha obligado a que algunas frecuencias como la amplitud modulada ya tengan que pensar también otro sonido para su radio, porque ahora ya están compitiendo con FMs, con AMs del mundo, es decir, ya al ingresar a la red están compitiendo en otro plano mucho más universal, mucho más complejo. La radio del futuro es mucho más difícil de imaginar que el resto de los medios. Si yo pienso en la televisión del futuro, puedo pensar, y de hecho ya lo hay, en un guión interactivo, en intervenir en las formulaciones de argumentos. Si yo pienso en los medios gráficos del futuro, probablemente piensen que no habrá diarios, o sí, pero digo, con otro tipo de relación. Entonces uno se imagina la radio del futuro como una suerte de kit multiuso, donde en la computadora está la radio, donde está el podcast, donde podés bajar el archivo de la radio que grabaste. Pero hay algunas cosas que son inmanentes a la radio, que no van a desaparecer, y que son las características que la hacen no diferente, sino distinta del resto de los medios. Nadie nunca va a tener la velocidad de la radio, y jamás habrá un medio que compela tanto a decodificar el mensaje como la radio, porque es el teatro de la mente. Mientras haya algo que alguien tenga para decir, y un tema musical para poner, y un ruidito para hacer, va a haber radio. Yo creo que es el medio que más asegurada tiene su permanencia en el seno de la humanidad. Aunque tenga las menores posibilidades de interacción. Aunque tenga las menores posibilidades de interacción, porque la interacción que genera con el oyente es insuperable. El único medio donde el único sentido que interviene es el oído, donde solo interviene un sentido. En el próximo programa de Historia Presente, las experiencias de los que hicieron y hacen la radio, un medio que encara la era digital sin perder el encanto. I believe y'all pretty bad.